Ok, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ángel Otero, soy el profesor de esta clase. Soy de Puerto Rico, como ya les había mencionado. Vivo en la Florida, en la ciudad de Deltona. Y hace unos añitos atrás estaba en el lado de la computadora que están ustedes ahora. Yo fui producto también de Academia Cristo y con el favor de Dios, la honra y la gloria, ¿verdad? Siempre de Dios. Tuvimos la oportunidad de establecer un grupo sembrador, un grupo hispano acá en la iglesia que asistimos. Tenemos unos compañeros aquí también que son parte de la congregación que están cogiendo ya clases con Academia Cristo. Y damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes para que lo siga guiando en la palabra y lo siga fortaleciendo en la fe. Y ya creo que todavía faltan algunas personas de presentarse. Los que no hayan tenido la oportunidad, tienen la oportunidad ahora. Pueden presentarse simplemente pues el nombre, de dónde se están conectando y qué esperan del curso. Yo le bendiga, hermano. Buenas noches. Mi nombre es Anet Andrade. Soy mexicana, pero ahorita estoy radicando en Houston, Texas. Ay, qué bueno. Estamos acá cerquita. Digo, no es tan cerca de la Florida, pero estamos en la misma, en el mismo país. Qué bueno. Buenas, Sí, buenas noches. buenas noches. Ya salud Esther desde Perú. Bendiciones Perú. para todos. Qué bueno. ¿Qué parte de Perú? Lima, Lima, de la capital. sí, Lima La Molina. Ay, qué bueno. ¿Alguien más que no se Buenas haya noches. presentado? Ajá. Eh, Soy Roberto Saavedra de Argentina, Concesión del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Ah, Y este es mi quinto curso que estoy ah, estudiando. qué- Y también quería saber, creo que va a ser de grande bendición para cada uno de nuestras vidas este estudio. Amén, amén, hermano. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, bienvenido al curso y qué bueno tenerle aquí. Amén. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, saludos a todos y todas. Mi nombre es Sergio Delgado y soy desde El Salvador. Ha sido un Él. gusto, un privilegio. Ah, qué bueno. El privilegio es todo mío, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes, estudiando la palabra y fortaleciéndonos juntos en la fe. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Claire Morales desde Ecuador les saluda. Ecuador, mitad del mundo también. Hay unos cuantos de Ecuador. Aquí. Qué bueno. Bienvenidos a la clase. Eh, ¿Alguien más que falte? Buenas noches, Hola, Zenaida, adelante, hermano. Zenaida Vega de Puerto Rico, Puerto Rico. Qué bueno. ¿De qué parte? Sabana Grande. Sabana Grande, del oeste también. Hay unos cuantos del Sí. oeste también. Vecinos, somos vecinos. Qué bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Fernanda y soy de Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Ah, Pura vida, sí. Qué bueno. Bienvenida, María. Sí. Bueno, muy Al- feliz de estar compartiendo con ustedes. El Señor nos bendiga a todos. Amén, amén. Muchas bendiciones. amén. ¿Alguien más que falte, que no se haya presentado? Amén. Pues estamos Eh, todos. buenas noches, Blanca Torquiza, soy de Ecuador y es la tercera vez que ya cojo el curso y bueno, que Dios nos bendiga y espero seguir aprendiendo más lo que es de la Biblia. Amén, amén. Gracias. Un gusto, Blanca. Un placer. Veo que entraron unos pocos más ahora también. Si quieren presentarse, su nombre y de dónde están conectados, de dónde se están conectando. Hola, hola, buenas noches.
Buenas Buenas noches. noches, mi nombre es Carlos Zúñiga León de Costa Rica. Costa Rica, pura vida también. Qué bueno. Tenemos de todos lugares, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y hasta del Caribe. Hola, hola, Qué bendición. Amén. hola, hola, buenas Buenas noches a noches. todos. Mi nombre es Francisco Rivera. Aquí yo soy de Nicaragua, Rivas, Nicaragua, ya, y es un gusto estar con todos ustedes, gracias al Señor. Igualmente, muchas bendiciones. Gracias, hermano. Amén. Creo que estamos todos ya o falta alguien. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar primeramente con una oración. Oramos. Amado Padre en el cielo, qué maravilloso y poderoso eres. Me asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearme y cuidarme. Gracias por hacerme tu hijo por la fe en Jesús. Cada vez que veo algo hermoso que tú creaste, me recuerda que tú eres mi Padre amoroso y poderoso. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ustedes recibieron con anticipación las lecturas. Sabemos que la clase de hoy, la primera lección, trata sobre la creación, que es la historia que vemos en Génesis capítulo 1 hasta el versículo 25, versículos 1 al 25. Los objetivos de esta lección, para esta primera lección, son estos tres que ven aquí en pantalla. Comenzamos primeramente, obviamente, con identificar el propósito y los objetivos. Una cosa que debo mencionar, no sé, para los que están por primera vez en la clase, los que han tomado ya algunas clases, conocen bien acerca del método de las 4C, que es el captar, contar, considerar y consolidar. Eh, Eso lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Esta es la malla curricular que se ofrece a nivel discipulado, que es el nivel que ustedes están ahora mismo. La primera sección de esos estudios son la Biblia, en las cuales pues tres cursos son del Antiguo Testamento y tres cursos del Nuevo Testamento. Estamos ahora en el primer curso, que es en el principio, prácticamente la creación, esos primeros versículos del primer capítulo de Génesis que nos cuentan la historia de cómo sucedió todo, la verdad bíblica. En las enseñanzas de Jesús, pues tenemos tres cursos más. Obviamente trata sobre su ministerio y en identificación espiritual y legalismo, ahí se entra un poco más de lleno en lo que es la doctrina, el uso de las llaves, que es la ley y el evangelio, como herramientas bíblicas para evangelizar. Y obviamente la palabra crece, son los últimos dos cursos específicamente diseñado para compartir la palabra, evangelizar a otros y hacer discípulos, la cadena de discípulos. De hecho, el último curso, el curso número 13, después que uno termine, no importa el orden de estos primeros acá, el último curso que van a tomar es el discípulo hace discípulo. Ese es el último curso que está en uno de esos dos de la palabra crece, donde van a tener la oportunidad de compartir una historia bíblica. Muy bien, aquí en el panorama del curso, déjenme poner esto acá, pequeñito. Aquí vamos a ver prácticamente el amor de Dios en las historias clave del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Este curso está dividido en 8 lecciones. Y el curso fue diseñado para enseñarnos más precisamente sobre esa verdad bíblica y utilizando, como ya habíamos hablado, los 4 conceptos, que es el captar, el contar, considerar y consolidar. Ustedes recibieron un video de tarea que tuvieron un pequeño captar y también repasaron la historia completa porque es parte del video. De los versículos 1 al 25. También pues se le dio la porción bíblica que ya ustedes debieron haber leído.
Y mi oración como profesor es que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que Dios nos use para compartir su plan de salvación, porque aún desde el principio de la creación, hermano, van a ver que desde ese principio estuvo el amor de Dios para con nosotros y su plan de salvación. Ahora bien, siguiendo con los objetivos del curso, vamos a tener un proyecto final también. Eso lo vamos a discutir más adelante en algunas de las clases más adelante, en las cuales ustedes mismos, haciendo uso de este método que vamos a utilizar aquí, para los que están por primera vez, eh, no hay de qué sentirse atemorizado. Esto es bien, bien sencillo, es bien fácil. Esto es algo que lo van a ver repetitivamente a través de todas las clases que van a seguir tomando ahora. Este método de las 4C. El proyecto final precisamente trata sobre eso. Van a tener la oportunidad de compartir una historia. O sea, no tienen que compartirla, sino prepararla para compartirla, hacerla por escrito, utilizando este esquema de las 4C, que son unas preguntas ya específicamente diseñadas para adentrarse en lo que es la porción bíblica. Y la porción bíblica también va a ser va a ser tomada de Génesis. Pero eso vamos a hablar en más detalles más adelante, en otra de las clases más adelante. Vamos a hablar un poquito más de las 4C. Estas son las 4C, como les había hablado: captar, contar, considerar y consolidar. El captar es el gancho de la historia. Puede ser una pregunta, puede ser un ejemplo, quizás algún evento de actualidad que se centra en lo que es la enseñanza de ese pasaje bíblico que vamos a estudiar durante esa clase específica. En la tarea que que se le envió, tenían una pregunta también como tarea. Ese era el captar de esta clase. El contar, pues obviamente es la porción bíblica que vamos a estudiar y vamos a repasar aquí hoy. Y las otras dos partes, el considerar, son un set de preguntas. En el caso de considerar, son como 6 preguntas que se enfoca en los detalles de la historia. Quiénes son los personajes, los objetos. Son detalles que nos ayudan a recordar esa historia y a centrarnos también en el contexto de esa historia. Una manera bien básica y sencilla de uno poder compartir la palabra dentro de su propio contexto. El consolidar ya son 5 preguntas que van más a la aplicación de esa historia bíblica, cómo lo aplicamos a nuestra vida, qué es lo que Dios nos está dejando saber. Y eso es lo que vamos a ver ahora, según nos adentremos ahora en la clase, y lo van a ver por las siguientes clases también. Ok, el captar. Esta fue la pregunta que se había hecho. Algunos dicen que Dios hizo todo en 6 días, pero afirman que cada uno de los 6 días debió haber durado algunos millones de años. Otros dicen que todo lo hizo Dios en 6 días normales de 24 horas. Ahora, la primera pregunta: ¿cuál de los dos está en lo correcto? Hay una cosa que se me había olvidado decirle. Yo sé que los que están haciendo la clase por primera vez también recibieron una orientación. Los que han hecho varias clases saben cómo utilizar la función de la reacción abajo, la barra que está abajo. Si por favor pueden levantar la mano y para entonces darle el turno. Veo que ya aquí Annette levantó la mano. Sí, amén. Sí, para mí yo digo que los 6 días normales, porque su palabra lo dice aquí en la Biblia, no habla de tiempos atrás o que fue un día y después continuó, sino que ahí su palabra es bien clara y bien firme y Dios no se contradice. Amén. Amén, hermana, amén. Ahora, veo que alguien más había levantado la mano. María Mercedes. María, Amén. ¿me puede Bueno, decir qué pistas usted encuentra en el texto al respecto, lo que acaba de decir la hermana, que fue hecho en 6 días normales y no en miles de millones de años, como dicen las teorías científicas? sí, dice, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo, que Shalom. fue el sabbat bíblico que dicen. Sí.
Ahora, recuerden que en la porción de hoy entramos en los que son los 6 días de la creación, pero en ese sexto día no está completo, continúa, eso va a continuar en la próxima lección. Hasta donde está el texto de hoy, que es el versículo 25, que es precisamente parte de ese sexto día, ese último día de la creación. Sabemos que lo que falta ahí, pues obviamente es el hombre. Eso es lo que vamos a ver en la próxima, en la próxima clase. Pero sin adelantarnos a eso y al día de reposo, que es el que está mencionando aquí la hermana, ¿qué pistas encontramos en esos versos de hoy, del 1 al 25, que nos dicen que fueron 6 días normales y no miles de millones de años? José, Sí, buenas noches. Yo leyendo puedo darme cuenta que fueron 6 días de 24 horas cuando ya fue culminado lo que Dios dijo, donde dice, y fue la tarde y la mañana el día primero y el segundo y así sucesivamente, que fue exactamente, la mañana y la exactamente, tarde, puedo entender yo. exactamente, Y hermano. así fue Amén. en cada día. Al terminar, pues dijo, fue la mañana y fue la tarde. Exactamente. Fíjense en que después de cada día lo menciona en cada porción de cada día, lo que hizo y se asegura, obviamente, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, lo sabemos, en recalcar en eso, fue la tarde y la mañana del siguiente día. O sea, eran días de 24 horas, días normales. Sí. ¿Eh? El hermano, y en mi versión dice, y cayó la noche y llegó la mañana. Correcto, correcto. Terminó ese día, ya iban entonces para el otro día. Ese fue, y siempre dice primer día, segundo día, los Sí, enumera, inclusive los enumera hasta el sexto. hasta el sexto día. La, Estamos eh, claros hasta aquí, ¿verdad? Sí, yo Sí, quisiera aportar, yo sí, quisiera Sergio. aportar algo. Por ejemplo, parece que existe una palabra que se llama, no sé si es en hebreo, creo que es en el hebreo que dice John. Y ese John es como decir literalmente un día de 24 horas. Y Ujú. las pistas que yo encuentro en el texto bíblico es la repetición que se encuentra en el texto tarde, Ajá. mañana de un día, tarde, mañana del otro. Y lo otro es también que yo detecto es el orden lógico y progresivo que se da en el texto. También la correlación con la palabra, pues con la palabra de descanso y sobre todo también la última pista que yo puedo encontrar es el poder de la palabra de Dios, porque hay un texto que dice, con el poder de la palabra de Dios fueron creados, dice, los cielos y Exactamente, la tierra. Ok, exactamente. Y gracias. esa era la próxima pregunta. ¿Qué herramienta utilizó Dios para que todo esto fuera posible? Su palabra, el poder de su palabra. palabra. Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase los monstruos marinos, los peces, las aves, los animales terrestres. Todo se hizo al pronunciar simplemente la palabra. Hasta Muy aquí bien. todo claro, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Muy bien. Estamos aprendiendo. Amén, amén. Ese es el propósito. Claro. Ok, ahora vamos a la parte de contar. Ya prácticamente hemos resumido bastante bien lo que está contenido aquí en el texto. Vamos a hacer algo bien rapidito. Empezando en el verso 3, que es el primer Ya, día. Vamos a ya, identificar qué cosas se fueron creadas por día. ¿Qué Dios creó en el primer día? ¿Qué dice el verso 3 que Dios creó el primer día? La luz. La luz. Separó la luz de las tinieblas, pero él dijo, Amén. sea la Ahora, luz y fue la luz. Correcto. El segundo día, ¿qué creó? La expansión. Exacto. ¿Y esa expansión cómo la llamó? Aguas y separa el agua de las aguas. Y llamó las Firmamento, aguas la expansión y fue firmamento, la tarde y la mañana el día segundo. firmamento. El firmamento. Ahora,
Independientemente de la versión bíblica que tengan, que diga firmamento, expansión, fíjense bien en el versículo 8. ¿Cómo llamó Dios a ese firmamento, a esa Cielo. expansión? Expansión, Cielo. cielos. Cielos. El Y segundo fue día, la tarde y la mañana el día segundo. correcto. El segundo día creó los cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Qué creó después en el tercer día? Eso está de los versos 9 La hasta el tierra 13. seca de los mares. Separó la tierra seca de los mares y hizo que la tierra produciera vegetación, hierbas, árboles y frutas. Y Amén. fue así. Amén. Sergio, quería aportar algo. Veo que tiene la mano levantada. No, se había quedado levantada de de la pregunta anterior. Pues sí, precisamente eso. Creó toda la vegetación, ¿verdad? Los árboles según su género, su especie, la hierba verde. Y obviamente pues creó lo seco, la tierra y toda su vegetación, ¿verdad? Amén. Claro, o sea, previamente separó las aguas de la tierra, ¿no? Entonces ahí pudo crear la Y los vegetación. mares, correcto. Ajá, Creó ajá. los mares, la tierra y toda la vegetación que hay en en la tierra. Esas tres cosas, ¿verdad? Ese fue el día Amén. tercero. El día cuarto, que está a partir del versículo 14. ¿Qué creó? Las Dios lumbreras en el hizo, firmamento. Bueno, no todos a la vez, no todos. Bueno, déjame darle la oportunidad a José que levantó la mano. La José, lumbrera y por la tarde y la Creó mañana. las lumbreras, entiendo yo que el sol y la luna. Para el sol para alumbrarnos de día, la luna de noche, para que Sí. sirvieran de señales para las estaciones del año también. correcto. Amén. El sol y la luna, la lumbrera mayor, que era la que iba a alumbrar de día, es el sol, y la lumbrera menor. Y las Eh, estrellas también. Y las estrellas, Anet, exactamente. Creó las estrellas también, los planetas, las constelaciones, todo lo que vemos en el cielo ahora mismo, todo lo que vemos alumbrando en el universo. Y ese fue el cuarto día, ¿verdad? Ahora, en el quinto día, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué creó el quinto día Dios? A partir del versículo 20. Los seres vivos, yo, aguas. 20. Tengo aquí dame, alguien que no haya Los seres participado. A vivos, Kebler. Kebler la levanta la mano. tierra. Ajá. Tienen que virar la cámara. Kebler, si está hablando, necesitas activar el micrófono. Tienes que darle al micrófono, no te escuchamos. Ok, alguien que nos quiera ayudar. María Mercedes, veo que levantó El su quinto mano. día, Dios El quinto día, creó. Dios crea las criaturas del mar y las aves del aire. Ajá. Correcto. Creó todos los monstruos marinos, como le habla, lo llama Ajá. ahí. La, Los peces y los las aves. peces, Ajá. todas las aves del cielo también, ¿verdad? Las cosas. Fue el quinto día. Amén. El sexto día, hasta donde llega la porción, hasta el versículo 25, que creó el sexto día. Produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales. clase. Ya. Anet, Claro. ¿quería añadir algo? Todos los seres vivos, ¿no? Animales domésticos, salvajes, reptiles, insectos. Hay alguien que tiene el micrófono ¿No? abierto, si puede por favor ponerlo en mute. Pero al ver esa belleza de la creación, dijo Dios, hagamos ahora al ser humano, tal, ¿no? A nuestra imagen y semejanza.
para Sí, que pueda dominar a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra. sí. Ok, Fue como recuerden, su- eso no es parte de la porción de hoy, hasta el versículo 25. Hasta el versículo 25, como había mencionado ya la hermana María, Ajá, Mercedes y Anet, estamos hablando de todos los animales terrestres, los reptiles, sí, todos los animales en el terrestres. sexto día. Sí, sabemos que en el sexto día sí creó al hombre, pero eso va a ser tema ya para la Ujú. próxima clase. Hasta el 25, hasta el Ok. versículo 25, vemos que creó hasta ahí, hasta esa parte del sexto día, los animales terrestres, ¿verdad? Estamos claros hasta Amén. aquí, ¿verdad? Amén. Amén. Ok. Ahora vamos a entrar en la parte de considerar, ya teniendo el panorama claro de qué creó Dios durante todos esos días de su creación. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Emanuel. Bueno, Dios, el mismo Dios que lo creó todo. Ajá. ¿Y quién más? Había alguien más también allí con él. El Espíritu de Dios que se movía El sobre la faz de las Espíritu aguas. de Dios. Estamos viendo a Dios, Padre Todopoderoso, y el Espíritu El de Dios, principal. esa tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Amén, el principal. Ajá, se movía Dios y su Santo sobre la faz. Espíritu. Correcto. ¿Cuáles son los objetos o animales en este caso y objetos que vemos en la historia? Hasta el versículo 25, recuerden. Vemos, no sé Pero, si levantar la mano o esperar Sí. para no interrumpir. Es lo que no quiero interrumpir, ¿verdad? Porque luego no entendemos. Está bien, la hermana. Sí, Anet, Sí. dígame. Eh, Preguntó qué cosas, ¿verdad? Ajá, los objetos o animales, como aparece ahí en la pregunta. Bueno, pues son varios, ¿verdad? Vemos que los animales, no sé si también entre ellos entra eh, las estrellas. am, En los objetos estarían las estrellas. Las estrellas, los animales, pues los podemos resumir, ¿verdad? Por El mar, especie. la tierra, sí, la animales, por luz, ejemplo, del mar, los animales de la tierra, los árboles, la vegetación, Correcto. la tierra, Los frutos, habla de la los propia frutos, las tierra. semillas, o sea, Ujú. sí son bastantes. Son bastantes, correcto. Las bestias, serpientes, animales marinos, terrestres, las aves, las lumbreras, el sol, las estrellas, todo. todo, El todo. agua, la luz, que fue lo primero que creó. Los árboles, las plantas, ¿no? Correcto. Y la fruta, la semilla, habla de las hierbas y las semillas también. En otras palabras, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que podemos presenciar. El sol y la luna también son parte del considerar. Correcto, eso es parte de los astros Ah, ya. que creó y Ujú. las estrellas. Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Qué dice el primer verso? Esa se la voy a poner fácil. ¿Qué dice el mismo primer verso? ¿Dónde ocurrió la historia? En el principio en Dios el creó los cielos y la principio, tierra. Los cielos y la tierra, el mundo en que vivimos, tal y como lo tenemos todavía hoy día, Amén, en la creación. en la creación, en el planeta Tierra y el universo que nos rodea. Dice que la tierra no tenía forma, ¿no? Correcto, decía que todo María, estaba desordenado y vacío. Tienen que verlo como un constructor. Un constructor cuando va a hacer una casa, ¿no? obviamente tiene toda la materia prima. Primero se Amén. asegura de Estaba tener Sí, toda la porque, materia prima y sí, luego porque es que estaba en empieza el a ordenar y abismo. a construir. durmiendo. Amén, sí, porque estaba en el abismo y él empezó a formar. Correcto, él la creó y luego la empezó Ajá. a organizar. Y todo estaba cubierto por una gran oscuridad, dice la palabra, ¿no? Amén. Solo que sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Correcto. Ahora, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? Mm,
Eddie Figueroa, no lo había escuchado. Sí, sí, dejando la oportunidad a los compañeros. En el principio, En el principio, ¿verdad? Y ese principio, ¿cuánto fue? Julio Closer. ¿Ah? perdón, Ese principio, ¿cuánto duró? eh, 7 días, obrando Los y primeros seis el días, séptimo ¿verdad? día que lo descanso. Los primeros 6 días del mundo como lo conocemos Correcto. ahora. Ese fue el principio, el origen, esos primeros 6 días de nuestro planeta Tierra. Vi que alguien levantó la mano, la bajaron. Los primeros 6 días, o sea, los primeros 6 días normales del planeta Tierra, o sea, del mundo en que vivimos. Ese planeta recién nacido por la mano y obra de Dios. O sea, no hay un año específico, sino que son los primeros 6 días. Los primeros 6 días del mundo como tal. Mm. Ahí fue cuando ocurrió el principio de la historia como la conocemos. Claro, porque muchos dicen hace 6.000 años, no, hace millones de años y... Exactamente, exactamente. Ujú. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Y volvemos a lo mismo. En esta historia, hasta donde llega el verso 25, que es parte del sexto día, pero todavía no ha llegado a la creación del hombre. ¿Qué problema ustedes ven aquí, si alguno? Creo que no había una autoridad sobre los animales y sobre todo lo que existía. Ujú. Es correcto, pero todavía no habíamos llegado hasta ahí. Eso lo vamos a ver más adelante en la segunda lección. La realidad es que no se rompan la cabeza buscando un problema. Dios nos creó un mundo perfecto. Hasta ahí no había ningún problema todavía. Todo era perfecto. Dios creó un mundo perfecto. Inclusive, al principio, como lo vamos a ver ya en la siguiente clase, nos creó perfecto. Como había dicho, mencionó una de las hermanas anteriormente, a su imagen y semejanza. O sea, perfecto como Él. Que Dios vio que todo era bueno, o Ujú. sea, no había nada malo con lo que creó. Correcto. Y ese es otro detalle. Gracias, hermano, por esa observación. Si se fijan, después de cada día, Él vio que todo era bueno. Todo era bueno, no había ningún problema. Hasta ahí, hasta esa parte de la porción, hasta el 25. Pero al inicio era que todo estaba desordenado, que había oscuridad, no había vida. Eso viene a remarcar un problema. No, no, no sería un problema porque volvemos a lo mismo. Él creó eso y él mismo fue Pero quien creó esa materia prima y empezó a ordenarla. ¿Sabes? No había ningún problema, ya eso era parte del plan de él. Sí, porque porque como lo Dios es dijo orden. usted, hermano, en cada una de sus creaciones dice él y vio que era bueno. Y vio que Es era como lo bueno. dijo Porque usted, Dios sí, es bueno. estoy de acuerdo en ello. Sí, como dijo el hermano José también, muy buena observación. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Ujú. Ahora. Amén. Amén. La siguiente pregunta no aplicaría porque no había ningún problema que resolver. En las Claro. siguientes historias que vamos a ver, pues, esas sí vamos a entrar en detalle en cuál es el problema y cómo se resuelve el problema. Una pregunta. Sí, Sí, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un lapso de tiempo o es inmediato. Porque ahí habla en un principio, pero ¿qué principio? cuando habla del principio fue cuando Dios comenzó su creación. Fíjese que dice, creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es como un constructor, como le estaba dando el ejemplo anterior. Cuando uno va a construir una casa, si es una casa de concreto, ¿qué materiales usted necesita? Usted necesita los bloques, necesita la arena, necesita el cemento, necesita el agua para mezclar ese cemento y las varillas también para reforzar esas paredes y todo lleva un orden.
obviamente. Estamos hablando de que aquí Dios creó eso con el poder de su palabra y él tenía el poder para crear eso en los días que dice que lo hizo. Él primeramente hizo la luz. Si se fijan, miren qué detalle interesante. Y es una buena observación la que hace el hermano aquí. Cuando él dice crea la luz, después dice que creó la lumbrera mayor para alumbrar por el día, la luna por la noche. O sea, no las menciona luna, le dice lumbrera mayor, lumbrera menor en esta porción. La luz estaba ya creada, de esa luz él creó estos otros astros y las constelaciones, las estrellas. Igual cuando vamos a la parte del ¿Tenés? mar, después que ¿Tenés? él separó el agua y había creado ya el agua y la Amén. ordenó y separó Parte del todo, soplo. dijo, el Media agua hora. produzca toda clase de bestia marina, sabemos que los peces, todas las cosas, lo mismo con la tierra produzca la tierra toda clase de hierba, la semilla, los árboles con fruto. De ahí mismo él siguió creando de esa misma materia que ya él había creado. Todo lo hizo en esos 6 días, tal y como lo describe ahí. Sí, pastor, ¿puedo comentar algo? Sí, Sí, efectivamente lo que usted acaba de decir me quitó la palabra de la boca. Cuando yo estaba leyendo, realmente yo me preguntaba aquí donde dice que luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas y yo me ponía a meditar, ¿verdad? Como que las aguas de las aguas, pero ya leyendo lo demás y como dijo usted al principio, como dice aquí su palabra al principio, ¿verdad? Que todo estaba desordenado, revuelto, ¿verdad? Como ahí sí, él separó las lumbreras, como lo dice usted, porque también acá yo me preguntaba, ¿y cómo? Porque en cada una de sus creaciones, él habla de la luz en cada exactamente. una de sus creaciones. Entonces fue cuando yo entendí, oh, todo estaba desordenado, separó el cielo, porque aquí dice su expansión, separó el cielo y las aguas, todo era ahora sí como se dice, revoltijo, ¿verdad? Y el Ajá. Espíritu de Dios estuvo examinando todo y yo me quedé sorprendida con eso y ahorita que usted lo está confirmando, me gozo. Sí, sí. Y la palabra es clara en eso. Uno a veces se confunde un poquito, pero cuando uno ve todo dentro del contexto y vuelve otra vez, deja que la palabra sea la que se aclare. Y por eso puse el ejemplo de la construcción. Eso era lo que estaba haciendo el Señor, pero con el poder de su palabra. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de tener a alguien trabajando en su casa, se ve todo como un reguero, ¿verdad? Al principio, cuando tiran la arena en un lado, el cemento en el otro, los bloques en el otro lado, uno no tiene ni idea de qué va a pasar con eso, hasta que después todo empieza a caer en su sitio y todo empieza a organizarse y se empiezan a hacer las cosas como se debe hacer. Ese fue el poder de la palabra de Dios y eso fue lo que Él hizo por nosotros. Es verdad. Pero hay un versículo, como dice la hermana, que a mí también me llama mucho la atención, sobre el segundo día de la creación, ¿no? Cuando Dios dice que haya entre las aguas algo firme que las separe, ¿no? Y dice que Ujú. Dios puso algo firme entre las aguas y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba, ¿no? Y al ver la belleza del firmamento, la que quedó arriba, Dios le puso por nombre cielo. Entonces quiere decir que en el cielo también hay agua. Las nubes, la humedad, pero acuérdese también que se conoce también como un mar navegable, Ajá. el espacio y esa expansión, ese firmamento. Mm. Cuántas cosas por conocer, las Sí, maravillas de la creación. Dios es amén. maravilloso. Así mismo es, hermano. Amén, amén, aleluya. Ok, ahora vamos a ir a las preguntas de consolidar. Aquí vamos a ver más la aplicación de lo que Dios nos está dejando, lo que Él quiere que nosotros veamos o desea que nosotros hacemos por medio de esta porción bíblica. ¿Cuál es el punto principal de la historia? La La- creación. Ok, Dios, Emanuel. no, iba a decirle eso mismo también, la creación. Ok. Sí, la creación, todos están en lo correcto. La creación, Mm. Dios creó un mundo perfecto en 6 días naturales.
El mundo como, no como lo conocemos ahora, porque ahora es imperfecto, se corrompió con la caída del hombre en el pecado. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero sí, hasta ese momento lo creó un mundo perfecto en 6 días naturales. Ahora, ¿qué pecados en esta porción bíblica nosotros vemos que podemos confesar en nuestra vida? En esta historia bíblica, ¿qué pecado nosotros podemos decir que podemos confesar? No creo que haya pecado alguno ahí. ¿Ok? Nuestras vidas. Re- tenemos que pensar en la verdad. Aquí es la aplicación, ¿verdad? La aplicación de este mensaje. Dios nos está dejando saber algo que ninguno de nosotros hubiéramos sabido si no nos hubiera dejado su palabra inspirada, ¿verdad? Si vemos el amor del tan grande que creó todo este universo, toda esta tierra perfecta, que no solamente estamos hablando del hogar y las cosas, es la providencia de Dios. Fíjense que la tierra produjo fruto, produjo alimento, produjo sombra, produce agua, todo lo necesario, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en eso, que esto obviamente no nos viene por conocimiento humano a nosotros, después de la caída en el pecado, ¿qué pecado nosotros entonces podemos ver en la historia y confesar en nuestra vida? Es muy cierto, o sea, no se ve pecado, ¿verdad? Porque Dios todo lo hizo perfecto, pero viéndolo del punto de vista, a mi punto de vista hacia mí, qué pecado, bueno, realmente Dios hizo todo perfecto y nos puso todo antes de crearnos, pero como lo mencionó usted, ¿verdad? El pecado que hubo ahí, la desobediencia, yo sé que todavía no entramos ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que yo puedo ver, porque Él todo lo hizo perfecto antes de crearnos a nosotros. Él ordenó, o sea que nos brindó todo y nos sigue brindando, en hecho, nos sigue brindando, pero nuestra desobediencia es la que nos lleva al pecado. Amén, amén, hermana. Kevler, quería añadir algo, veo que tiene la mano levantada. Bueno, yo pienso que nosotros somos nueva creación. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, Dios está haciendo el proceso de la creación en nosotros nuevamente. Ujú, ujú. Muy bien. Gracias por su comentario. Eddie, veo que tiene la mano arriba también. Sí, profesor. Interesante. Yo me remonto al mismo, ¿verdad? Capítulo, hasta el 25. Dios nos crea todo, como dicen los hermanos, no antes de nosotros, porque estamos hasta el versículo 25. Cuando nosotros somos creados, ¿qué hacemos con el mundo? Básicamente lo destruimos. O sea, Dios nos los da y nosotros Ujú. lo destruimos de todas maneras, ya sea al prójimo, ya sea a la naturaleza misma, ya sea al pecado, ¿verdad? De no honrar lo que nuestro Padre nos da. Exactamente. Ese es uno de los pecados que podemos confesar, ¿verdad? En no encargarnos de todas estas maravillas que Él nos dejó de ese mundo que originalmente fue perfecto, pero que todavía en el día actual, en la actualidad, si lo aplicamos, tenemos de todo realmente. ¿Sabe? La misericordia y la bondad de Dios se quedaron ahí para con nosotros. Veo también la mano levantada de Esther. Y justamente estaba pensando en eso porque hay un versículo en Romanos que dice que, que lo invisible de Dios, o sea, su naturaleza divina y su poder sobrenatural, lo vemos claramente después de la creación. Y Sí. entonces, muchas veces viendo
tantos paisajes yo que he viajado últimamente, tan hermosos, lagos, ríos, ¿no? Ujú. Infinidad de aves de muchísimos colores, con picos verdes, amarillos. Entonces a mí se me estruja el corazón, digo, Señor, tan hermoso es hecha la creación que muchas veces nosotros no sabemos reconocer tu presencia y darte gracias y estar agradecidos por ello, ¿no? Amén, amén, así mismo es. Y veo que hay alguien más que tiene la mano levantada. No, José. Sí. Yo puedo compararnos como el árbol de fruto. O sea, somos semejantes al árbol que da fruto. Eso yo lo vería como un pecado, que somos la creación de Dios para dar un buen fruto. Y Mm, cuando no lo hacemos, entiendo yo que estaríamos pecando contra el cielo. sí. Y hay un punto interesante ahí, es precisamente cuando dudamos del poder de Dios Todopoderoso. Ese es uno de los, esa es una de las fallas principales de nosotros por naturaleza, la naturaleza pecaminosa de nosotros. eh, Siempre nos lleva a confiar más en nuestro propio razonamiento y estamos hablando obviamente después de la caída en el pecado. Tendemos a confiar más en nuestra propia razón, ¿verdad? Que en la voluntad de Dios y en todas esas verdades que están ahí en la Biblia, incluso a través del mundo que vemos. Una de las lecturas que también estaban incluidas, que era el Salmo 104 precisamente iba en esa dirección. Eh, y también en el Salmo 19 lo vemos, donde dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay muchas partes en la Biblia, como estaba diciendo la hermana ahora, mucha gente se maravilla cuando ven esas cosas. Sin embargo, vamos a ver ahora más adelante cómo no todas las personas, al ver todas estas maravillas, en vez de creer en lo que dice la palabra, se van por su propio razonamiento. Y en eso vamos a entrar ahora. Digo, más adelante, todavía faltan unas preguntas aquí. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia es que vemos el amor de Dios hacia mí? No nos creó a su imagen. No, nos creó a su imagen y semejanza, pero acuérdense, eso todavía está más adelante. Sabemos que lo hizo a su imagen y semejanza, pero con la creación, todas esas cosas que hizo hasta la parte que leímos hoy del sexto día, ese mundo perfecto que Dios creó. ¿Dónde Yo vemos incluiría, en la historia el amor de Dios hacia mí? Y yo creo que alguien lo había mencionado anteriormente también. Yo creo que antes de crear al hombre, ha preparado todo, ¿no? Como cuando uno espera la venida de un bebé, prepara una habitación con todo ordenado, con lo necesario. Amén. Dios el amor tan grande que tiene por el ser humano para después poner al hombre que administre todo, ¿no? El Una cuidado, ¿verdad? De cada cosa muy detalle. maravillosa. Sí, El cuidado Amén. de cada detalle. Todo lo hizo perfecto para nosotros. Sí, la amén. Yo creación creo que perfecta. desde el 1 al 25, pastor, yo creo que todo y cada una de las cosas que creo perfectas, por como lo está diciendo también nuestra hermana, cuando viene ese bebé, como creamos ese lugar, ese ambiente sano, limpio, todo en orden para esa nueva criatura que viene indefensa. Así nos fue preparando el Señor, así fue formando cada una desde el 1 al 25. Amén, amén. Quiero hacer una aclaración. Se me olvidó decir eso al principio. No soy pastor. Perdón. Soy un hermano, un servidor, al igual que todos ustedes. Soy líder del grupo Sembrador acá que tenemos, pero no soy pastor. Y solamente quería dejárselo saber. Sé que lo hacen con mucho respeto y cariño y se los agradezco. Pero sí soy un hermano igual que ustedes en la fe, un hermano cristiano. Amén. A lo mejor es una profecía. Lo que Dios diga, ¿verdad? Eh, Exacto.
tu Amén. voluntad y no la nuestra. Sí. Amén. El hermano Kebler tenía la mano levantada también. No, ok, la bajó. Bueno, yo pienso que Dios al terminar cada cosa que hacía vio que todo era bueno, entonces Dios deseaba todo lo bueno para nosotros y por eso estaba haciendo todas las cosas perfectas. Y este es el amor que Dios estaba demostrando para el ser humano. Amén, amén. Exactamente, ahí vemos cuando dice que todo era bueno. Y veo que también aquí Sandy Christian lo puso aquí también, realizó la creación perfecta y buena, utilizó esa palabra buena para nosotros, tal y como habían mencionado ya algunos de ustedes. Vio Dios que era bueno y fue el final de ese día y luego la mañana del siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ok, ¿qué le podemos pedirle a Dios que obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Esto que nos está mostrando aquí. Sabiduría. Sabiduría, sabiduría. ¿Y dónde encontramos esa sabiduría precisamente? En su Palabra. palabra. En su palabra. Alabarlo Amén. como el creador, alabarlo a Él. Y eso es El parte de soberano. Y como lo mencionó hace rato, maestro, como lo mencionó, que a veces no creemos. O sea, ahí tenemos todo, creerle. Yo creo que ¿qué pediré a Dios sobre que obre en mí para poner en práctica su palabra? Creerle, creer. Por que Él fe. lo puede todo, que Él es el único creador y que Él es el todopoderoso. Tener esa fe y Amén. esa confianza que Él es el único que puede hacer. No dudar de Eso su porque, palabra. amén, porque a veces somos muy, bueno, lo hablo por mí, no por los demás. Incrédulo. A veces No, soy incrédula. lo está hablando por todos, hermana, créame. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, un Somos viejo seres Adán, humanos. y, Ajá, perdón, perdón, nos maestro. extraviamos fácilmente del camino muchas veces y confiamos más en nuestra razón. Por eso lo estaba mencionando. Cuando nos aferramos a su palabra, eso es lo que nos trae a la fe, pues la palabra es lo que tiene el poder de traernos a la fe y nos fortalece en ella también. Amén. Créame que yo me estoy gozando con esto porque era algo que yo anhelaba y deseaba. Y me gozo, ¿verdad? Me gozo que me dé esas palabras, porque hace un momento al iniciar escuché a una hermana, ¿verdad? O no recuerdo si lo dijo, que a veces uno no tenemos el entendimiento y yo en eso batallaba mucho, ¿verdad? Y ahorita me gozo, ¿verdad? Que quisiera hablar, lo que quisiera es el gozo en mi corazón, ¿verdad? Que el Señor es el que nos da ese entendimiento y ese discernimiento de su palabra, porque créame que al inicio, cuando yo empezaba a leerlo, no ahorita, sino cuando empecé a leer la Biblia, ay, no entendía. Entonces, ahí el Señor abrió mis ojos, el Espíritu Santo me dio ese Aina, entendimiento. Napi, Sí, el poder 5 está minutos, en la hermano. palabra. Yo les recomendaría siempre, cuando vayan a leer la palabra, en Academia Cristo hay un recurso muy bueno. Si no han tenido nunca la oportunidad de entrar al sitio web de Academia Cristo, hay una parte que se llama Biblioteca Teológica. Allí hay un recurso que se llama la Biblia Popular. En la Biblia Popular, todos estos teólogos con muchísima experiencia de años, que son intérpretes de la Biblia y han estudiado incluso la Biblia hasta en el hebreo original, tiene los comentarios. Estamos hablando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eh, es una herramienta bien buena, bien buena. Cuando tengan dificultad en algún versículo o algo que no entienden bien, es un gran recurso, la Biblia popular. Eh, Continuamos aquí. Ok, ahora vamos a identificar las razones bíblicas de por qué la teoría de la evolución no cabe en el Génesis. Estamos hablando aquí de la creación versus la evolución.
¿Alguien conoce a esta persona o ha escuchado hablar? Posiblemente sí de esta persona, Charles Darwin. Algo, no mucho. Sí. Esta persona fue el que propuso la teoría de la evolución La evolución. la teoría de la evolución, que sigue siendo una teoría hasta la actualidad. Veo que Kepler, Quesada levantó su mano, sí, Kepler. Sí, él fue el que puso la teoría de la evolución, pero si nos basamos en eso, según la misma ciencia, se determina que cada ser humano, que cada especie tiene su ADN diferente, así que eso está descartado totalmente, que la creación fue por medio de Dios, no por lo que piensan los científicos. Correcto. Eso lo sabemos y es bien interesante ver que el trabajo que hizo este señor, de hecho en 1859 fue que él publicó el libro que se tituló El origen de las especies, que ahí es donde precisamente propone esta teoría, la teoría de la evolución. Estamos hablando de que 1859 a la actualidad son menos de 200 años. En términos de historia, eso fue los otros días. Justo hasta antes de ese tiempo, sabíamos todo lo que se podía saber del origen del hombre por medio de la palabra de Dios. Tantas civilizaciones anteriores. Y el tiempo estimado de la Tierra son aproximadamente como unos 10.000 años, no miles de millones de años, como dicen los científicos. De ese tiempo en adelante, pues la ciencia adoptó esto como una supuesta verdad científica. Sin embargo, no deja de ser una teoría. Todavía sigue siendo una teoría, por eso le llaman teoría de la evolución. Eh, y uno de los trabajos que este señor hizo y que lo llevó a pensar en todas estas cosas fue en su viaje. De niño él tuvo la oportunidad de viajar mucho. No sé si escucharon del viaje que él hizo a Galápagos, donde se encontró con un sinnúmero de especies, de plantas, de animales y diferentes cosas que eran totalmente desconocidas Galápagos en Ecuador. del país y del continente que él venía. Eh, y pues de ahí él no fue como otras personas, él no vio la mano de Dios en esa grandeza ni en esa naturaleza, simplemente confió en su razón. Él dice, no, esto no pudo haber sido creado por Dios, lo vio como una teoría, o sea, como una fábula más, un cuento cualquiera otro. Y pues la ciencia de ese momento pues siguió esa dinámica. No vieron la mano creadora de Dios, lo que hasta ese momento era el único conocimiento que se sabía acerca de nuestros orígenes. Esto es todo lo que niega la teoría de la evolución. El relato bíblico que acabamos de ver del Génesis, la caída en pecado, que aunque no hemos llegado ahí todavía, sabemos que una de las causas precisamente que nos trajo la muerte en esta vida física fue precisamente esa, la caída del pecado. Y es lo que vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Obviamente el pecado heredado, que es lo que conocemos como la naturaleza pecaminosa, que heredamos de nuestros padres originales biológicos, Adán y Eva, el concepto bíblico pues del pecado, que el pecado pues equivale a la muerte, como dijo Dios en el huerto del Edén, el día que comieres de ese fruto vas a morir, y es lo que vamos a ver en la siguiente clase también. Y obviamente lo que hemos discutido hasta la saciedad en el día de hoy, la providencia de Dios, toda esa naturaleza perfecta que Él creó para nosotros, para proveernos, esa es la providencia de Dios, porque Dios no solamente obra a través de milagros, sino a través de la providencia, este mundo que Él creó para nosotros. Lo que vemos en el Salmo 104:24 también, ¿verdad? Que fue parte de las lecturas asignadas. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Estamos hablando todavía miles de años antes de Darwin.
Profesor, aquí está cayendo tremendo aguacero. ¿Oh, sí? Déjame apagar el micrófono porque tal vez le interrumpan allá. Sí, no, no se preocupe. No se oye. Ok, No, lo voy a no. silenciar. Gracias. Ahora bien, alguien que quiera leer lo que está en pantalla. Amén. Ok, Hugo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con las palmas de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? Amén. Amén. Fíjense en un detalle aquí en esta lectura. 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Con 3 dedos. Una respuesta cristiana a la evolución. No sé si se fijaron, pero justo antes de enviar el enlace, luego de la clase que tuvimos en la mañana, había quedado de enviarle este recurso. Pueden verlo ahí, van a ver un link que conecta con uno de los recursos de Academia Cristo. Algo bien interesante que les va a ayudar a ustedes cuando estén hablando con alguna persona o quieran llevarlos a la Biblia. La respuesta cristiana a todo esto de la evolución, a la teoría de la evolución, ahí tienen un buen recurso. Cuando tengan la oportunidad, revisiten nuevamente el canal y van a ver el link ahí que les compartí. Ahora bien, el papel de Jesucristo en la creación. Vimos al principio en los personajes de la historia que estaba Dios Padre y estaba el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer qué dice Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y el 10. ¿Alguien que quiera leer eso? Amén. Del En el hermano. principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Fíjense qué interesante. Ustedes saben que Juan fue uno de los apóstoles que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, era conocido como el apóstol amado, el que Dios amaba mucho. Era de los 3 apóstoles que eran del círculo cercano de Jesús. Y sabemos que toda la palabra pues es inspirada por el Espíritu Santo. Y él les mostró muchas cosas también a ellos, a los apóstoles, en su ministerio terrenal. Ellos sabían bien quién él era. Si ustedes hacen un pequeño ejercicio y ustedes sustituyen la palabra palabra aquí, donde está estas líneas de este versículo, las sustituyen por Jesús, lo pueden ver un poquito más claro. Dice, en algunas palabras, en algunas versiones dice el verbo. El verbo es lo que denota acción, ¿verdad? En algunas versiones bíblicas, en vez de decir palabra como acá, dice verbo. Pero diría algo así como en el principio ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios. Dios mismo era Jesús. Jesús estaba en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. Sin él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no la conoció. Uno de los misterios bíblicos que Dios obviamente en su plan maestro pues tenía, porque como sabemos bien después de la caída en el pecado, la primera promesa del Mesías fue hecho allí mismo en el huerto del Edén cuando le dijo que iba a crear enemistad entre la simiente de la serpiente, que era el diablo, y la simiente de Eva, que iba a ser ese Mesías prometido, Jesús.
Por eso que hay un verso que dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Amén, amén. Esa es la palabra, Jesús. Él estaba allí desde la fundación Ajá. del mundo, fue el artífice de la creación y también el artífice de nuestra salvación. Amén. Amén. Hay una mano aquí levantada, Francisco. Sí, buenas noches. Buenas Bendiciones noches. a todos. Bendiciones. Este, ah, la pregunta es, la versión bíblica que manejan, ¿cuál es, hermano? Porque Es- usted hablaba ahorita del verbo hecho carne, ¿no? De lo que habla Sí, el libro de San Juan 1:1. sí. Entiendo, Entonces, esta creo que es la versión Reina Valera contemporánea. sí, La porque Reina. aquí dice ella, fue hecho por ella. No, sí, lo que estaba era haciendo un ejercicio aquí, si sustituimos la palabra palabra por Ujú. Jesús, ¿cómo se escucharía? En algunas versiones, no sé si es en la Reina Valera del 95 o en la del 60 y pico, dice verbo, pero es lo mismo, verbo, palabra. Sí, a lo que voy, que aquí dice el mundo fue hecho por ella. Por ella, por la palabra, porque si se fija, en el principio ya existía la Ajá, palabra. la palabra. Se está refiriendo a la palabra. A la Ok, palabra, claro. La palabra, Sí, ella. amén, porque tiene ahí punto. Correcto. Se está ok, refiriendo exacto a la primera línea. ok. Bien. Gracias. No, a usted, hermano. Muy bien. Esto prácticamente resume la clase de hoy. Arroyo, ¿tiene una pregunta? José. Sí, no, una pregunta para conversar al respecto, porque yo tengo aquí la Reina Valera de 1960 y dice, en el principio era el verbo y el El verbo verbo, era con Dios. correcto. Sí. Correcto, Y correcto. el verbo era Dios. Sí. Y si se fijan, la Reina Valera. el verbo es una manera de denotar acción, ¿verdad? Sí, Fíjense en que cuando Jesús creó el universo, Dios, esa segunda persona, era esa palabra, era la acción. Sabemos que Dios es un Dios invisible, nadie ha visto. Él era el rostro y el poder que salía de Dios, que fue el artífice de nuestra creación y también de nuestra salvación. En resumen, ¿verdad? Pues tenemos en Cristo propósito y sentido para esta vida y para después, porque sabemos que hay una promesa de vida eterna en Jesús. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Kevler. Bueno, la palabra de Dios mismo dice que Dios en el momento que estaba haciendo la creación dice, hagamos. O sea, se refería a que había alguien más con él. Exacto, Hagamos. exacto. A Habla en Jesús. plural y muy buena observación, muy buena observación. Estaba hablando en plural, estaba hablando en plural. Tengo también aquí la mano de, me aparece alguien aquí por el dispositivo que tiene, Samsung SM. No sé quién es. Sergio Murillo. ¿Quién es? Sergio Murillo. Sergio Murillo. Ah, ok, discúlpeme. Sergio Dígame. Murillo de Ecuador. Ajá. Sí, no, aquí estamos bien aprendiendo, escuchando nomás. Estoy Amén, con amén. con la versión de la Reina Valera, 1960. Qué bueno. Amén. Sí. Bueno, pues eso concluiría la clase de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. La verdad que fueron un grupo muy bueno, mucha participación. Me alegra eso. Tenemos aquí la tarea para la próxima clase, la Profe, lección. Ajá. disculpe, vieras que no me desconecté, sino que como que me sacó del grupo y ahora me acaba de incluir otra vez, o sea que me perdí casi que todo, Ah, ok. Fue que vi pero no fue, que... fue sin querer, bueno, no sé por qué. Ah, ok. Disculpen, no, vi que había salido
y me tiró aquí No, una señal como para dejarle entrar de nuevo. Pensé que era que estaba teniendo problemas allá con la conexión. A veces sucede. sí, sí, Ok. ajá, No se preocupe, hermana. Y lo más importante es que esta clase está quedando grabada y justo después de la ajá. clase, pues la vamos a poner, se va a postear en el WhatsApp para que la tengan ahí disponible. Si se perdieron de algo, por alguna razón le falló el internet, pues ahí pueden ver la clase completa. ¿Está bien? Ah, Es- ok, Ok. está bien, sí. Entonces, aquí está la tarea. Yo voy a compartirles junto con el video de la grabación de la clase. Les voy a compartir, si no hoy más tarde, ya para mañana temprano, el video para la segunda lección. Y ya saben de antemano que la lectura va a ser la continuación de donde lo dejamos hoy, o sea, del versículo 26 de ese primer capítulo de Génesis hasta el capítulo 2 versículo 25. ¿Eh? Vaya, ok. Como quiera también lo voy a poner en el canal de WhatsApp, la lectura, tanto la lectura como el video. No, está muy bien, muy bien. Ah, Eso está muy bien porque ahí vamos a ir estudiando. amén, amén. Ha Sí. sido un gusto, un placer, de verdad. Ok, ok, sí, muchas bendiciones entonces. Amén. Bueno, pues, Maestro, una pregunta. ajá. ¿No hay nada de tarea para proyecto final o hasta mañana? No, para el proyecto final más adelante, cuando estemos más adentrados en la clase, les voy a hablar en Okay, más detalle okay. del proyecto final. Pero va a ser como les estaba explicando al principio, no sé si logro entrar a tiempo, va a ser el preparar Ah, una sí, historia sí. bíblica que va a ser de un capítulo escogido de Génesis, utilizando este método de las 4C. Okay, Escrito, no tienen que sí. presentarla a nadie, simplemente la parte escrita para que Amén, ustedes la tengan y después pues la pueden compartir con otras personas de su círculo cercano. amén. Ok, pues nos vamos a despedir con la bendición arónica, que es la que encontramos en la palabra en Números capítulo 6 versículos 24 al 26. Oramos. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Ok. Amén. Voy a Amén. Amén, parar amén, aquí ahora bendiciones. la Dios les bendiga, grabación. maestro, Dios les Amén. Se bendiga, les bendiga hermano. mucho. El Señor Hermano, sea Amén, siempre con saludos a amén. todos. ustedes. Gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes.